por qué en este momento hay un asunto doméstico que está afectando, provocando que Benjamin Netanyahu tenga problemas internos que provoquen que tenga que actuar ahora, o esto realmente es por el asunto de que Estados Unidos e Irán estaban a punto de un acuerdo? Benjamin Netanyahu como dirigente ha notado dos factores esenciales. Número uno, la fractura gradual del incondicionalismo europeo y estadounidense con el Estado de Israel, que inclusive bajo la administración del presidente Donald Trump ha caído en un poco de duda, ¿verdad? Tenemos figuras públicas como Marco Rubio y eso que han delatado estos tipos de actuaciones como contrainterés. En cuanto a eso sea cierto, Israel pues posiblemente se va a ver forzado a fracturar o intervenir en los procesos diplomáticos de estos países para forzar una deliberación a favor de su bando. Sin duda alguna, el dificultar el proceso de acuerdos, porque ya ha pasado décadas, de normalización de tensiones nucleares entre Estados Unidos e Irán, pues es parte de esa decisión de forzar a Estados Unidos a estar de su bando. Y en Israel atacó con bombas evidentemente bien organizadas, bien estructuradas, con blancos específicos y un trabajo de inteligencia que aparenta ser de casi un año, incluso se plantea de 8 meses mínimo la penetración que tuvo Israel y Benjamin Netanyahu y su gobierno a Irán. Pero hay un problema, que estaban conversando los Estados Unidos con Irán para un acuerdo nuclear precisamente. Así que obvio que esto en parte detiene las conversaciones. Así que incluso personas pro Israel han estado criticando el momento del ataque porque se sabía que había una posibilidad de llegar a un acuerdo nuclear con Irán y Estados Unidos, que estaban dialogando. De hecho, Marco Rubio, inmediatamente el secretario de Estado de Estados Unidos y jefe del aparato de seguridad nacional, o el asesor principal de seguridad nacional del presidente, le dijo, esto es Israel, nosotros no estamos cooperando, nosotros no estamos participando, y es obvio que Benjamin Netanyahu sabe que domésticamente está teniendo problemas porque ya había bastante oposición a que siguiera él al mando del país. Así que todo esto es un análisis que requiere el profesor José Molinelli, que presumo que está en el Tribunal Federal, el Tribunal Internacional de Justicia, buscando justicia y quizás arrestar a criminales de guerra en este caso. Es evidente, y por si acaso yo no soy un enemigo de Benjamin Netanyahu ni de Israel, creo que todo el mundo que me sigue sabe eso, pero lo que pasó aquí a mí me parece bastante obvio que es un asunto más de permanecer Benjamin Netanyahu que otra cosa, pero te escucho a ver cómo tú lo ves. Sí, saludos. No, temo que no me han abierto las puertas al Tribunal Internacional aquí, pero estamos felices aquí por otras razones. Pero lo que importa, ¿verdad?, es que en cuanto a la discusión que concierne Israel-Irán en el presente, es bien interesante notar, ¿verdad?, en el momento del ataque, porque ciertamente supone una obstaculización de un proceso diplomático, inclusive en relación entre Israel e Irán también, pero por otra parte también se da con dos grandes riesgos. Recordemos que el involucramiento de Irán en este conflicto responde a la intervención mediante proxies militares en otros países, dígase Hezbollah en Líbano, el gobierno ya derrocado de Al-Assad en Siria, los hutíes en Yemen, y todo esto de alguna forma u otra supone una revitalización de tensiones en muchos de estos espacios y sin duda alguna un escalamiento de tensiones de las fuerzas que rodean a Israel. Por otra parte, también tenemos que entender que hay un riesgo nuclear, y no solamente nuclear en el sentido de la utilización de armas nucleares por parte de un Estado como Israel, pues Irán no las tiene, sino también la desmantelación y el riesgo ambiental que tiene el bombardear espacios de producción nuclear como aquellos que están presentes en Irán, ¿verdad? Así que en este contexto vemos una variedad de afectos que tienen unos riesgos más regionales de lo que tienen entre ambos países, pues ambos países no tienen un ejército expedicionario como para poder realizar una guerra directa. Y en este mismo foro hemos discutido eso durante el pasado año, pero ciertamente los países que van a ser afectados son los de la región y ni hablar también de las cadenas de suministro a nivel internacional. Ok, hablemos de por qué en este momento hay un asunto doméstico que está afectando, provocando que Benjamin Netanyahu tenga problemas internos que provoquen que tenga que actuar ahora, o esto realmente es por el asunto de que Estados Unidos e Irán estaban a punto de un acuerdo.
Bueno, Benjamin Netanyahu como dirigente ha notado dos factores esenciales. Número uno, la fractura gradual del incondicionalismo europeo y estadounidense con el Estado de Israel, que inclusive bajo la administración del presidente Donald Trump ha caído en un poco de duda, ¿verdad? Tenemos figuras públicas como Marco Rubio y eso que pues, han delatado estos tipos de actuaciones como contrainterés. Así que entendamos de que en cuanto a eso sea cierto, Israel pues posiblemente se va a ver forzado a fracturar o intervenir en los procesos diplomáticos de estos países para forzar una deliberación a favor de su bando. Así que sin duda alguna, el dificultar el proceso de acuerdos, porque ya ha pasado décadas, de normalización de tensiones nucleares entre Estados Unidos e Irán, pues es parte de esa decisión de forzar a Estados Unidos a estar de su bando. Y en esto tenemos que entender que en las relaciones internacionales y en la diplomacia, muchas de estas cosas que se consideran hacer la alianza muchas veces no son voluntarias, son pues porque qué opción me queda tras la complicación que mi aliado o vecino ha provocado. Así que sin duda alguna pues hay un cálculo de interés en ese sentido y recordemos que también fue el mismo cálculo de interés cuando Hamas, ¿verdad?, ataca el ataque de octubre de hace unos años a Israel y el propósito en gran parte fue intervenir también sobre un proceso de paz y normalización de relaciones entre el mundo árabe e Israel. Así que sí, sepamos que esto es un modus operandi histórico no solamente de la región, sino de muchos países que verían sus intereses regionales afectados por prospectos diplomáticos que pudieran limitar sus recursos y alance. Prensa Asociada está publicando los lugares donde fueron atacados, y esto obviamente ya el mundo entero lo tiene, pero la situación, ¿verdad? Fue cerca de, por ejemplo, en Tabriz, que fue en la zona donde cercana a lo que sería eh, una refinería, también un aeropuerto, también en el caso de Teherán, que fueron múltiples, aquí mayormente oficiales fueron los atacados, es decir, que fueron objeto de ataque, de este ataque, miembros de los más altos niveles del ejército de Irán. Las explosiones también que ocurrieron en la base militar, no sé cómo pronunciar, pero presumo que es Buruher, y Natanz, que es la zona, también que Mochiraj, donde se estaba haciendo un enriquecimiento de uranio, de algún tipo de mineral, eh, que tuvo múltiples, dicho sea de paso, bombardeos. Estamos hablando de cientos de bombas lanzadas. Sí, obviamente hay unos espacios objetivos militares estratégicos que se dan en este bombardeo. Ahora, también hemos de notar, ¿verdad?, la precisión del tipo de medio utilizado, donde no estamos diciendo de que un cohete fue directamente a la casa de la persona que están atacando, sino que destruyó posiblemente un vecindario, un edificio, ¿verdad? Así que el asunto de proporcionalidad aquí cae de desquite y eso pues también tenemos que cuestionarnos cuán útil es este medio para desestabilizar un país cuya convicción etnonacionalista de destruirte, ya está sentada en el odio que la gente tiene a ti. Así que yo no dudo en lo absoluto que esto sirva como más leña al fuego para que el establecimiento militar etnonacionalista iraniense tome más acciones en contra de Israel. Ahora, si la discusión era una estratégica o digo táctica en cuanto a eliminar ciertas figuras y ciertos lugares, pues ciertamente Israel logró su objetivo, sabiendo, ¿verdad?, que la capacidad De hecho, hace militar unos de Irán minutos, y está discúlpame que te altamente interrumpa, comprometida. pero el Wall Street Journal publica ahora mismo que el presidente sabía de este ataque. Obviamente por eso es que le pidió a las familias de Medio Oriente estadounidense que salieran de la zona porque se iba a complicar la situación. Pero que sí, no fue un heads up. eh, Dice, de hecho, el presidente dijo Wall Street Journal, heads up, it wasn't a heads up, it was, we know what's going on. O sea, el presidente dice, nosotros sabemos lo que está pasando. Esto lo dijo básicamente hace unos minutos el presidente. Sí, lo cual sin duda alguna va a complicar el proceso diplomático de los acuerdos de normalización nuclear que hay con Irán y otros estados también. De hecho, se presume en la responsabilidad del derecho humanitario internacional el de entendimiento de que proveer información para mitigar ciertos daños y afectaciones muchas veces es esencial. Así que, sin duda alguna, esto va a forzar, número uno, la retirada de Irán de este proceso de acuerdo y número dos, por otra parte, la reconstrucción de un aparato militar que han perdido sobre los pasados meses para ver si pueden contrarrestar de alguna forma u otra la ofensiva de Israel. Yo no creo que esto vaya a llegar a algún tipo de acuerdo o cesar el fuego entre ambos estados porque el aparato político doméstico ahora mismo legitima ambas figuras presidenciales
a base de su capacidad de defender a su Estado de un conflicto. E irónicamente para eso pues se necesita un conflicto. Así que yo no dudo que Benjamin Netanyahu en Israel busque movilizar y perpetuar este grado de conflicto porque legitima su base y lo mismo en el caso de Irán, cuyo presidente pues es un presidente altamente militante, el cual sin duda alguna va a aprovechar esto para regar más clamores de militarización y aprovechar para movilizar su agenda etno-religiosa dentro de los confines civiles del Estado. Ok, varias cosas. La primera que tengo que preguntarte es, entonces estamos viendo una activación que es a largo plazo. O sea, esto no va a ser otra de estas confrontaciones históricas, pero que duran días. Estamos hablando probablemente de algo más que esto. Pregunto porque el presidente Trump acaba de decir hace unos minutos que si Irán no llega a un acuerdo nuclear, va a haber muchos más ataques y peores. Sí, es correcto, y también tenemos que entender que inclusive dentro del confín de los acuerdos y los cese al fuego y eso todavía se perpetúan los conflictos. Hablemos de Rusia y Ucrania, por ejemplo, el cual hubo un cese al fuego y un detente de alto hostilidades durante un periodo de muchos años, y durante ese proceso hubo encontronazos militares entre ambos estados, así que yo no dudo que eso sea el caso de Israel e Irán durante los próximos años, más aún cuando Irán pues, está en posesión del poder de muchos conjuntos proxy alrededor del Medio Oriente que también tienen una agenda de atacar a Israel, por aquí y razón. Así que sepamos, ¿verdad?, de que el interés militar de Irán no está concentrado solamente dentro de Irán, está presente en Yemen con los hutíes, en Hezbollah, en Líbano, ciertos grupos insurgentes que todavía no se han afiliado al gobierno revolucionario que está presente en Siria. Así que sí, sin duda alguna, esto es un asunto que se va a sobreextender, más aún cuando cada uno de los pueblos está exigiendo sangre. El único factor aquí que pudiera limitar su extensión, sin duda alguna, es la intervención directa de los países que colindan a cada uno de estos estados, y por otra parte la intervención de los estados que se proclaman sus aliados internacionales. Así que yo creo que la resiliencia o la perpetuidad de este tipo de conflicto va a depender de hasta qué punto Irán puede confiar en sus aliados como, digamos, China, Rusia, Pakistán, etcétera, pero también hasta qué punto Israel puede confiar en sus dichos aliados como los Estados Unidos de América, porque mucho del cálculo de poder se mide en la confianza de que mi aliado me puede venir a ayudar. Los ataques de Irán, honestamente, parecieron ser bastante débiles. eh, y te soy franco, me cuesta creer que sabiendo que Trump dijo hace unos minutos o hace 2 días que él iban a haber ataques o que salieran las familias de Medio Oriente, de Estados Unidos, los estadounidenses de Medio Oriente, me cuesta entender cómo logra Israel aún así matar básicamente 3 generales y ¿verdad? La gente de los niveles más altos del ejército de Irán. No sé, o sea, no me pareció muy sofisticado. Entonces el ejército de Irán, cuando uno esperaría que son gente muy preparada y muy capacitada, o sea, y el ataque y la respuesta al ataque han sido unos drones que evidentemente desde Jordania lograron derribar, porque pues simplemente esos drones no, o sea, no hay, como hemos hablado tantas veces, no hay una fuerza de expedición, o sea, no puede el ejército de Irán salir con su eh, tanques, jeeps y demás a pie. No hay tal cosa como fuerzas de expedición que puedan ¿verdad? Hacer este tipo de ataque. Así que por eso me está tan difícil de comprender cómo es que evidentemente parecería que Irán no estaba preparado para esto cuando ya todo el mundo sabía básicamente que esto iba a ocurrir. Pudiera estar ciertamente no preparado, como mínimo pudiera saber de lo que estaba ocurriendo y no tener la capacidad para responder, lo cual es la posibilidad más grande considerando cuántas fichas en el tablero militar Irán perdió con las contraofensivas israelitas en contra de Hezbollah, en contra de los hutíes en Yemen, en contra de Siria, entre otros espacios. Así que reconociendo, ¿verdad?, el éxito de esa contraofensiva israelí, ¿verdad?, pues es muy posible que
que Irán pues no tenga la capacidad de defenderse de este tipo de cosas como hubiésemos pensado hace unos 2 años que la tenía. Ahora, la precisión de este tipo de ataque responde pues, al notable aparato de inteligencia que Israel tiene, que no es solamente un aparato de análisis de inteligencia, sino propiamente un aparato de intervención de inteligencia en muchos otros estados, con control mediático, con control de información, con una base de ciberconocimiento increíble, y sin duda alguna el asset, para ponerle el anglicismo principal de Israel en este tipo de cosas. Irónicamente, un aparato de inteligencia que fue creado no solamente por entrenamiento estadounidense y británico durante principios de los 1950, sino que también se nutrió del conocimiento de excomandantes de la inteligencia del Estado nazi alemán. Así que sepamos, ¿verdad?, de que esa es posiblemente la herramienta más útil que Israel tiene, que les facilita hacer este tipo de cosas que mucha gente pues pudiera considerar descabellada e imposible. Sí, de hecho, o sea, lo que estamos viendo es la publicación de información que muestra una cantidad de inteligencia impresionante, que evidentemente es lo que ha hecho Israel el poder militar que es. O sea, además de la ayuda de Estados Unidos, es obvio que hay un elemento aquí y aquí está, ¿verdad? El jefe, uno de los portavoces más importantes del IDF o del aparato de defensa de Israel, había hablando abiertamente de cómo la inteligencia de Israel logró hacer lo que llaman ellos mismos un preemptive. O sea, esto es un ataque preventivo, preciso y combinado de una ofensiva para evitar el programa nuclear de Irán. El problema para mí de nuevo es que o sea, la credibilidad de Estados Unidos también está en juego, o por lo menos así yo lo veo, desde la perspectiva de que eh, si Estados Unidos está negociando con Irán para un acuerdo nuclear y entonces viene y hace esto Israel, pues no le deja a otra Irán que retirarse del acuerdo posible nuclear. O sea, que no le dejas otra opción. O sea, ¿qué opción tienen? ¿Ceder o demostrarse que está de rodillas? Eso, o que Estados Unidos, pues aprovechando el ataque, pues lo utilice para neutralizar las capacidades nucleares de Irán, diciendo que no fueron ellos, y pues de esa forma movilizar un tipo de acuerdo similar al que movilizaron con Ucrania, uno mediante el cual yo subasto tu necesidad a mis entidades corporativas y de alguna forma u otra, pues resolvemos tu problema, mitigamos el prospecto de invasión israelí y en cuanto a todo eso, pues resolvemos la cosa, ¿verdad? Así que yo creo que, si me permite una hipótesis, yo creo que ese, curiosamente, el acercamiento que la administración Trump ha tenido a muchos conflictos internacionales y es precisamente posicionarse como el proveedor de paz. Ocurre una intervención sobre ese prospecto de paz que no tiene que ver con ellos supuestamente y después de eso, en el momento de mayor necesidad, postrarse como un proveedor de paz mediante intervención económica. Porque si algo le duele a la agenda estadounidense es que le molesten su wallet, ¿verdad? Su bolsillo. Así que yo creo que es un prospecto bien interesante y yo creo que en ese sentido Donald Trump ciertamente es un presidente expansionista en términos del interés estadounidense y no me refiero a necesariamente poner la bandera en países que no son suyos, sino poner la presencia, el interés de gobierno en la estabilidad de otras regiones. Bueno, la verdad es como tú dices, o sea, el petróleo se disparó dramáticamente, llegando a casi 80, después bajó a 70 y tantos, pero ciertamente el dolor en el bolsillo, especialmente con la era de Trump, de hacer todo este tipo de prácticas de arancel y demás, pues evidentemente quizás por ahí es por donde más le duela y por tanto pues pidan a Israel detener esto. Internamente, con esto termino, internamente, Benjamin Netanyahu entonces es una figura que sabía que estaba en un momento de debilidad y lo que hizo fue aprovechar esto. Sin duda alguna, yo diría que se evidencia la debilidad del Estado iraniense en el presente, y pues Israel naturalmente iba a llevar a cabo una contraofensiva, pues hablando de la verdad, pues Irán lleva atacando a Israel, ¿verdad? Así que lo que sí tenemos que reconocer, ¿verdad? El valor político interno que esto tiene, porque contrario a cómo se anuncia este tipo de ataque en la prensa internacional a nivel doméstico de los medios principales nacionales de Israel, se anuncia como la victoria contra una ofensiva.
y eso generalmente galardona un grado de fervor nacionalista a favor de la administración de Netanyahu, que lleva curiosamente al silenciamiento de oposición y otras cosas. Así que yo creo que todo esto también juega parte de un rol doméstico electoral bien grande, particularmente por cómo se transmite a la población, pero recordemos, ¿verdad?, de que hay mucha gente en Israel que sigue siendo disidente, no solamente el trato que Israel le ha dado a Palestina, sino también a su acercamiento a los estados vecinos. Así que todavía es una situación con la cual Benjamin Netanyahu tiene que luchar, que es su legitimidad interna, al igual que su legitimidad internacional, pero por el momento aparentaría que está en el lado de la victoria, por bien o por mal. De acuerdo, o sea, Benjamin Netanyahu había estado en un mal momento, incluyendo, ¿verdad? Y cuando mencionas internacional, recientemente el presidente Trump ha estado yendo a hablar con los árabes y no ha estado contando básicamente con Israel en esas conversaciones que ha tenido con Qatar, con Yemen, o perdón, con Qatar, ahora con Oman, dicho sea de paso, que también está en unas conversaciones que de hecho se supone que este fin de semana continúen, veremos a ver qué ocurre ahí, que presumo que no pasarán, pero que hasta ahora pues la siguen en vigencia, y también pues los Emiratos Árabes y Arabia Saudita, así que no es casualidad que Benjamin Netanyahu sepa que está siendo dado de codo y pues actúe de esta forma, eh, para precisamente recordarle al mundo que él está a cargo de Israel. Muchas gracias, profesor. Gracias por tenerme, siempre con honor. Muchas gracias. José Molinelli. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.